Hola a todos, Chava Shalom. Bueno, vamos a continuar hoy con el estudio de las Parashot. El día de hoy corresponde estudiar la Parashat Behar, que abarca de Levítico capítulo 25, verso 1, hasta el capítulo 26, verso 2. Realmente, o prácticamente solamente un capítulo esta Parashat, pero bueno, es un capítulo extenso que contiene muchos versículos y muchas regulaciones acerca de lo que es el año jubileo, lo que es el año Shemitah y todo lo que se veía, digamos, en las regulaciones acerca de lo que se podía y no se podía hacer en estos ciclos, ¿no? Entonces, bueno, como el contenido, vamos a ver, el contenido de esta parasha es muy corto, obviamente. Lo que decía, prácticamente abarca el año Shemitah, los primeros 7 versículos. Luego se habla sobre el jubileo, la redención de las propiedades y también la redención de la esclavitud, ¿no? Es básicamente lo que abarca toda esta parasha. Y bueno, vemos que el jubileo, el principal objetivo de estas leyes era de alguna forma evitar la ruina total de los deudores, ¿no? En los tiempos bíblicos, un hombre confiaba, un hombre que contraía una deuda y que no podía pagar, podía verse obligado a vender sus tierras o incluso a vender su misma libertad personal, ¿no? Convirtiéndose en un esclavo. Y cuando esto no se controlaba, este proceso provocaba pues una gran división social, por así decirlo, ¿no? Se veía que algunos se podían volver muy ricos, habían, digamos, como un tipo de terratenientes que empezaban a explotar a una masa de siervos que no tenían tierra, ¿no? Es lo que de pronto podía promover el mal uso de esta ley, ¿no? Y este tipo de situación, como vemos, se ha dado pues siempre en muchas sociedades, ¿no? Incluso Israel no fue inmune a caer, digamos por así decirlo, en este tipo de sociedad, ¿no? De legislación, ¿no? Y bueno, las normas de construcción de las viviendas que digamos los arqueólogos han ido investigando, ellos pudieron llegar a la conclusión, ¿no? Acerca de lo que se ve relativo a esta parasha o a este capítulo más bien, es que Israel o el Israel primitivo fue una sociedad realmente igualitaria. Los arqueólogos vieron que en sus descubrimientos pues como que todas las viviendas eran iguales, ¿no? Pero que en el periodo monárquico de Israel posterior pues ya una brecha muy amplia entre ricos y pobres, pues como que esto ya se había ensanchado mucho más, ¿no? Por eso mismo vemos que el profeta Isaías en el capítulo 5 verso 8 él dice lo siguiente. Vamos a leer Isaías 8 5 8 y dice: a los que juntan casa con casa, los que añaden campo con campo, hasta que ya no queda sitio, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esto fue algo que realmente no se fue dando muy bien y en mi modo de ver, al leer el texto, difícilmente fue una de las leyes o regulaciones que dejó el Eterno que ellos pudieron llevar a cabo realmente, ¿no? O cumplirlo como estrictamente. También el profeta Amós denuncia con furia, bueno, a las personas diciendo: venden al justo por plata, al necesitado por un par de zapatos. Eso está ahí en Amós capítulo 2. Y vemos pues cómo se iba reflejando esto, ¿no? Como realmente no hubo un cumplimiento como tal, sino que los que vieron la oportunidad de enriquecerse quisieron y pudieron seguir enriqueciéndose aún más, ¿no? A causa del incumplimiento de esta ley. Si se hubiera observado el jubileo, se había frenado de alguna forma esa explotación desenfrenada de los pobres. Y vemos que el mismo capítulo 25 de Levítico prohibía que también alguien se vendiera a sí mismo, no vendiera su tierra de una forma permanente. Esto es algo que se enfatiza muy bien en el texto constantemente. Y en efecto solo se podía alquilar la tierra o el trabajo durante un máximo de 49 años, que era lo que duraba pues como este Yovel, ¿no? Como este ciclo de los jubileos, ¿no? Y bueno, si un hombre se arruinaba al año siguiente al jubileo, quedaba esclavizado hasta 48 años, ¿no? Póngase a pensar, si yo pasaba el año jubileo y justamente al siguiente año, cuando iniciaba un nuevo ciclo, yo me endeudaba o pasaba algo que
tenía que, digamos, de alguna forma ofrecer mi servicio como esclavo o dar mi tierra, pues yo iba a quedar 48 años a servicio de esa persona, a menos de que alguien me redimiera. Ya era diferente si una persona por suerte lo quedaba endeudado 2 años antes del jubileo, pero bueno, vaya uno a saber si, si ellos no metían sus propias regulaciones como para tener más tiempo con la persona y no querer devolverle su propiedad. Bueno, de ahí podemos imaginarnos un sinfín de cosas también, ¿no? Pero bueno, si ocurría en una etapa, bueno, un pariente podía rescatarlo a uno también, ¿no? Pero si ocurría en una etapa posterior del ciclo, pues digamos que de alguna forma tenía menos que esperar para esa liberación, ¿no? Que se tenía que dar al año 49. Y así aproximadamente una vez en la vida, pues el hombre como que hacía un borrón y cuenta nueva, ¿no? De todas sus cosas. Todos tenían una oportunidad de empezar de nuevo, los ricos tenían de alguna forma que desprenderse de las tierras y los esclavos que habían adquirido en los 49 años anteriores, pues también digamos que ya tenían como que liberarlos, ¿no? Y mientras que los pobres, en cambio, pues ellos iban a recuperar sus tierras, su libertad, que era lo que más bien quería el Señor que se viera pues en todo este asunto, ¿no? Del jubileo. Mm, Como una institución social, bueno, el año jubilar seguía siendo, digamos, o sigue siendo, ¿no? Rara vez un ideal, ¿no? Que, como lo decía al principio, rara vez o nunca se realizaba, incluso muchos comentan, ¿no? La literatura rabínica consideró, digamos, este asunto del cumplimiento de estas leyes como obsoletos en tiempos posbíblicos, posexílicos, o sea que después del exilio nunca más se volvió a ver absolutamente nada de esta regulación, pero bueno, incluso si ponemos a pensar, incluso antes del exilio hasta posiblemente ni se cumplía. Entonces, bueno, hay un texto en Segunda de Crónicas 36:21 que nos puede dar a entender que ni siquiera se observaba el año sabático, el año Shemitah, ¿sí? En los tiempos preexílicos incluso. Por eso digo que tanto posexílicos como preexílicos difícilmente se puede pensar que ellos llegaron realmente a cumplir estas leyes, ¿no? Dice Segunda de Crónicas 36:21, dice, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea que aquí vemos que igual hubo muchísimos, hubo, si mis cuentas no me fallan, como 490 años en donde ellos no cumplieron absolutamente nada de, pues de esta regulación, ¿no? Del reposo de la tierra. Entonces el Señor por eso los castiga. O sea que ni el año Shemitah, ese año sabático de reposo de la tierra, y el Yobel difícilmente fueron regulaciones de la Torá y mandamientos que se cumplieron por parte del pueblo de Israel, ¿no? Y claro, a nosotros, un lector moderno, consideramos obviamente esa misma idea como una mala política fiscal, por así decirlo, ¿no? Pero tenemos que tomar como ese principio, ¿no? Ese espíritu de lo que era el jubileo en sí, que es algo atemporal, obviamente como es la palabra del Señor, en donde nadie tiene derecho a retener permanentemente lo que le pertenece a otro, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender realmente de ese principio, ¿no? Ese espíritu del Yobel. ¿No? Nadie debe encerrar a las personas en un ciclo de deudas del que no puedan salir y bueno, nuestra comprensión del jubileo en el Antiguo Testamento es digamos como lo que nos da luz a esa parábola que habla el Señor en Mateo 18:21 sobre cancelar nuestras deudas y mostrar compasión hacia los que nos deben algo, ¿no? Por eso Él pone esa parábola en donde está este señor que le dice al siervo que le debía dinero y el siervo se arrodilla, le pide que por favor le perdone la deuda, el señor accede y el siervo cuando sale, cuando sale y ve a otra persona que justamente le debía a él, pues él hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso le dice ahí en Mateo 18, pues en la parábola que pone el Señor,
le dice este señor a su siervo, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, bueno, obviamente el señor, este siervo lo entrega enojado a los verdugos hasta que él pagara su deuda. Entonces, bueno, es básicamente lo que también el señor quería reflejar, ¿no? Y lo que quería que nosotros de alguna forma pues practicáramos también en cuanto a este mandamiento, ¿no? El perdón, el amor al hermano, al prójimo, y el también de alguna forma desprendernos de esas cosas materiales. Vamos a continuar y ahora sí vamos a leer, voy a buscar un segundo, vamos a leer como para tener un poco más de contexto de lo que va a tratar todo este capítulo. Y vamos a leer Levítico 25 del verso 1. Vamos a leer hasta el 8 en principio. Vamos a buscar Levítico. Déjenme buscar aquí Levítico 25. Vale. Vamos a leer. Entonces dice, Levítico 25:1 dice: en el monte Sinaí el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado a la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo en honor al Señor. Durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas, cosecharás sus productos, pero llegado el 7.º año, la tierra gozará de un año de reposo en honor a Hashem. No sembrarás tus campos, ni podarás tus viñas, no segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas. De tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año de completo reposo. Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrán comer no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente temporal entre ustedes, y también podrán alimentarse de tu ganado y los animales que hayan en el país. Todo lo que la tierra produzca ese año será solo para el consumo diario. Muy bien, vamos a leer un poco más para tener más contexto. Dice el verso 8: 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. El día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón de Yom HaKippurim, harás resonar la trompeta por todo el país. Bueno, y aquí hay algo interesante, voy a hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, lo voy a explicar. Aunque el año sabático, digamos, o se le llama así el año sabático, el año jubileo, la palabra jubileo es una transliteración del término hebreo yovel, ¿no? Que normalmente se supone que significa carnero o cuerno de carnero. Entonces ahí se entiende que tal vez en algún momento se perdió el sentido de esta palabra y por eso se le dio el nombre chofar, ¿no? Al cuerno de carnero, que realmente lo que ellos hacían resonar este día, ¿no? Y el año jubileo tomaría entonces pues su nombre del soplo justamente de ese cuerno de carnero, ¿no? También hay otra posibilidad que traducen los de la Septuaginta, y es que la palabra Yovel significa es liberar, también haciendo alusión a que justamente ese año, al sonar la trompeta, pues había perdón, había liberación, ¿no? De los cautivos. Es como hay un dato interesante que se me vino ahora. Vamos a seguir leyendo. En Levítico 25, vamos desde el verso 9 otra vez. Dice: el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, hará resonar la trompeta por todo el país, y el año 50 será declarado santo, y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Por eso tiene tanto sentido que la palabra jubileo también algunos la hayan traducido como liberar, ¿no? Pues porque era justamente el principio de este mandamiento. Verso 11 dice: el año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año de jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. Si entre ustedes se realizan
transacciones de compra-venta no se exploten los unos a los otros. Tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional al número de años que falten para el próximo jubileo, y él te venderá a un precio proporcional al número de años que queden por cosechar. Si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio de la misma proporción, pero si faltan pocos, rebajarás el precio proporcionalmente, porque lo que se te está vendiendo es solo el número de cosechas. No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Dios. Yo soy Hashem, vuestro Dios. Vamos a dejarlo ahí hasta el 17. Entonces, bueno, vemos cómo empezaban estas regulaciones, ¿no? La tierra tenía que descansar como un Shabbat para el Señor, ¿sí? De hecho, también lo podemos ver ahí en Éxodo capítulo 23 y el verso 10 y 11, lo voy a leer, dice, porque nos extiende un poquito más la idea, ¿no? Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero el séptimo la dejarás libre y sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. O sea, que también se hacía con el fin de que los pobres del pueblo pudieran comer de esto, ¿no? Y ese ejemplo me parece, si mal no recuerdo, que se ve en el libro de Ruth. Dice, y bueno, así como el hombre trabajaba durante 6 días y descansa el séptimo del Shabbat, pues la tierra debía hacer exactamente lo mismo, ¿no? Debía tener como ese descanso, ese reposo, ese séptimo año, que es justamente por lo cual ellos fueron llevados a esclavitud y duraron 70 años en ese exilio, ¿no? Y durante ese año no debía haber ningún tipo de agricultura organizada, ¿no? No había siembra, no había poda, no había cosecha, como lo dicen los versos 4 y 5. O sea, los hijos de Israel debían de alguna forma comportarse como nómadas, con lo cual, digamos, llevaban viviendo esa vida pues antes de la conquista, ¿no? Cada uno podía recoger lo que encontrara, donde quisiera que estuviera, y esto, como lo dice la Torah, debería beneficiar especialmente a los esclavos, a los pobres y a las personas que no tuviesen ninguna tierra, ¿no? Este año de descanso proclamaba a los israelitas que lo decisivo no es el trabajo diario realmente, ¿no? En el campo, en la viña, sino que el Señor es el dador de la tierra, ¿no? O sea, al fin de cuentas, como lo leeremos más adelante, ellos no era solamente ese año que tenían que dejar de trabajar, sino que es que adicional tampoco podían como empezar a cultivar cosas para el siguiente, sino que el Señor igual les iba a multiplicar mucho más, ¿no? Mm, muy bien, vamos a continuar. Dice, bueno, el año 50 dice el verso 11, eh, a ver, bueno, era un ciclo, como le decía, era un ciclo como de 50 años, y hay algo muy interesante porque justamente como que coincidía que cuando cayera un año sabático, un año Shemitah, seguido iba a caer un jubileo también, ¿no? El año 50 iba a caer el Yobel, entonces realmente iban a ser como 2 años sabáticos en donde de alguna forma o sea, como que la persona adicional tenía que dejar reposar la tierra, pues también tenía como que empezar a desprenderse de muchas cosas, ¿no? Es una prueba, si te pones a pensarlo, una prueba bastante complicada y fuerte para aquella persona que viviera solamente de la agricultura o del campo. Porque claro, o sea, realmente si tú vivías de lo que producía tu tierra, tenías literalmente que confiar plenamente en el Señor al 100% de que Él te iba a suplir esa necesidad tuya, ¿no? Hoy en día sería muy difícil poner ese mandamiento en práctica. No sé cómo se podría aplicar hoy, como lo decía Aarón, para los que estuvieron en la clase de esta mañana de Aarón. eh, hay mandamientos que tienen su cumplimiento y su sentido en su tiempo también, ¿no? Hoy en día no le puedes decir a una persona que tenga un trabajo de oficinista, pues que mire a ver cómo emplea este mandamiento, ¿no? No le vas a decir, no, pues mira, tú renuncia un año entero, que el Señor el año anterior pues va a hacer que tu jefe te duplique y triplique tu salario para que puedas vivir tranquilo. O sea, que no pasa, ¿sí? O sea, que yo sé que para el Señor sería muy fácil hacerlo y puede hacerlo, yo no tengo ninguna duda de eso, pero tenemos que también ser conscientes, ¿no? De que hay cosas, como lo explicaba Aaron y lo comentaba, que yo estoy totalmente de acuerdo,
que hoy en día no se pueden aplicar simplemente, o sea, es que eso tuvo un cumplimiento y un sentido en ese momento y era para que también la tierra que el Señor había elegido pues tuviera un descanso y un reposo, ¿no? Eh, entonces, bueno, era como para tenerlo en cuenta, ¿no? Esto era una verdadera prueba de fe para Israel, ¿no? Para confiar en las promesas del Señor. Y como decía, se pedía que deliberadamente se renunciara a la cosecha de todo un año, confiando en que el Señor iba a proveerlos los suficientes años para mantenerlos también y obviamente pues la idea de una cosecha que durara 3 años pues podría parecer algo extravagante incluso pues para nosotros, ¿no? Pero como lo decía, esto era un milagro, o sea, si realmente se dio porque no hay un registro de que haya habido como un cumplimiento exacto de esto, pues si esto realmente se dio así, tuvo que haber sido algo increíble para la persona que tal vez sí lo haya cumplido en ese momento, ¿no? Muy bien, vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Vamos a leer del 18 al 30 y ya les digo, al 37. Vamos a leer del 18 al 37 donde lo habíamos dejado. Dice Levítico 25:18 dice: pongan en práctica mis estatutos, observen mis leyes y habitarán seguros en la tierra. La tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse, y allí vivirán seguros. Si acaso se preguntan, ¿qué comeremos el séptimo año si no plantamos ni cosechamos nuestros productos? Que era justamente lo que hablábamos hace un momento. Déjenme decirles que en el sexto año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para 3 años. Cuando ustedes siembren durante el octavo año, todavía estarán comiendo de la cosecha anterior. Continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes no son aquí más que extranjeros y huéspedes. Por tanto, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno hasta que haya sido heredad familiar. 25. En el caso de uno de tus compatriotas, en el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Si el hombre no tiene nadie que pague el rescate a su favor, pero él mismo llega a prosperar y consigue lo suficiente para rescatar su propiedad, deberá calcular el número de años transcurridos desde la venta y reembolsar el saldo a quien le haya comprado. Así podrá volver a su heredad, pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la tierra quedará en posesión del comprador hasta el año del jubileo, cuando el que la vendió la recobrará y ésta volverá a su heredad familiar. 29. Si alguno vende una casa en una ciudad amurallada, tendrá derecho a rescatarla durante un año. Durante un año completo a partir de esa fecha de venta. Ese es el tiempo que dura su derecho a rescatarla. Si no rescata la casa antes de cumplirse el año, no se le devolverá en el jubileo, sino que pasará a ser propiedad perpetua del comprador y de sus descendientes. Las casas que estén en aldeas sin murallas se considerarán campo abierto, pero podrán rescatarse y se devolverán en el jubileo. Los levitas tendrán siempre el derecho de rescatar sus casas en las ciudades de su heredad. Si alguno de los levitas hace valer su derecho, la casa que vendió en una de sus ciudades se le devolverá en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son heredad familiar entre los israelitas. Pero los campos alrededor de sus ciudades no se venderán, pues son su propiedad inalienable. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdalo como lo harías con el extranjero o con el residente temporal. Así podrás seguir viviendo entre ustedes. No exigirás intereses cuando prestes dinero, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco prestarás dinero con intereses ni le impondrás recargo a los alimentos que le fíes. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Muy bien, vamos a dejarlo ahí.
Entonces, bueno, aquí ya, bueno, tenemos un poco más de contexto, más regulaciones acerca de lo que se veía y, como lo decía al principio, se enuncia el principio teológico que subyace pues a este mandamiento del jubileo, ¿no? Que la tierra no debe venderse definitivamente porque la tierra es del Señor, es del Eterno, ¿no? Una y otra vez la Torá reitera que Dios es quien da la tierra. Ahí les he puesto varios ejemplos en la Torá, y a cada tribu, a cada familia dentro de cada tribu se le asignaba incluso una porción de la tierra, pues por un decreto divino, ¿no? Y eso todo lo vemos también en el capítulo 32 de Números. Y bueno, al insistir en que la tierra no puede ser enajenada a la familia a la que Dios se la ha asignado, pues queda muy claro que realmente el Señor era a fin de cuentas como ese arrendatario, ¿no? El que les permitía a ellos vivir en esa tierra, ¿no? No podía nadie como quedársela en su absoluto poder, a menos que fuera dada por el Señor a cierta familia, ¿no? Vemos un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 21, que es donde el rey Acab ve la viña de este Nabot, y Acab le dice pues que él tenía, que si le vendía esa viña, que le podía pagar incluso aún más de lo que valía, y que porque quedaba más cerca de su casa, pero pues Nabot le responde al rey, no le dice, guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, ¿no? Entonces ahí se ve como ellos de alguna forma sí tenían muy en cuenta este principio en que tenían su tierra, su propiedad dada por el Señor, ¿no? Y bueno, ya después vemos como incluso acá, de alguna forma, se podría intuir en este pasaje de Primera de Reyes 21, que él como que respeta o por lo menos no hace nada en cuanto a quererle quitar a la fuerza esa tierra a Nabot, ¿no? Sino que es Jezabel la que mueve todos sus hilos y hace que finalmente terminen asesinándolo, pues para que acá pudiera tener este terreno, ¿no? Esta ley lo que pretendía era preservar pues la idea de que lo que decía, la tierra le pertenece en última instancia a Dios. Su pueblo no es más que un extranjero, un residente, un colono en esta tierra. Por eso él dice, yo los saqué de Egipto cuando ustedes eran ahí esclavos, ¿no? Cuando eran extranjeros en esa tierra. En otras palabras, pues esa tierra no les pertenece a ellos realmente, ¿no? Habitan gracias pues a la misericordia, al favor de Dios, que es, digamos, como ese dueño de toda esta nación, ¿no? De todo este territorio. Y bueno, vemos también como la preocupación inmediata, digamos, de la ley es la redención de la propiedad de la tierra. O sea, enfatizan mucho la Torah en que eso tenía que ser devuelto a la persona en ese año, ¿no? Si un hombre se había obligado a vender parte de su propiedad familiar, lo ideal era que otro miembro de su familia también, pues si tenía los medios económicos, podía comprarla, ¿no? Para ese miembro suyo de su familia. Hay, como lo decía, hay ejemplos en Ruth, hay un ejemplo en Jeremías 32:7, donde dice que cuanto más estrecha es la relación, mayor es el deber moral de actuar como el Redentor, ¿no? Entonces vamos a leer un segundo Jeremías 32:7 porque me pareció interesante lo que decía aquí. Vamos a buscarlo en un momentico. Jeremías 32:7. Muy bien, dice, y me dijo Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de rescatarlo por ser el pariente más cercano. Bueno, aquí vemos realmente cómo en efecto aquí se narra en Jeremías que si ellos de alguna forma cuando tenían una deuda, si daban sus propiedades o se vendían como esclavos y se podían rescatar también, lo que no se sabe es si realmente llegaron a cumplir el mandato del Yoel al año 50 de devolver esa tierra, ¿no? Pero parte de esto sí que lo cumplían, ¿no? Y por eso ahí pues se pone ese ejemplo donde Jeremías le dice a esta persona pues que él tiene el derecho de rescatarlo por ser un familiar, ¿no? Entonces, si un pariente no rescataba la propiedad y la fortuna, ese hombre de alguna forma también podía volverla a comprar a sí mismo, ¿no? El precio de la redención debía calcularse por referencia pues
a cuántos días quedaban para que se terminara el jubileo o no, ¿no? Y la liberación pues ya sería como ese último recurso como tal, pues para esa persona, ¿no? Que tal vez no lograra cumplir su deuda o que ya se viera muy alcanzada y no había nadie quien lo rescatara, pues ya el jubileo sí o sí como que era su garantía de que iba a volver a recuperar su propiedad. Claro, ahí la cuestión es si la persona era muy mayor, si la persona llegaría a vivir cuando pasara eso, bueno, hay como un sinfín de posibilidades al respecto, ¿no? Aquí también en estos pasajes que hemos leído se tratan varios casos especiales, digamos las casas de las ciudades que no estaban sujetas a la liberación jubilar y tal vez porque incluso en aquellos días la reurbanización era pues muy rápida en las ciudades, ¿no? Si había que rescatarlas debía hacerse en un plazo de un año como mínimo, como lo decía el versículo 29 y 30, que cuando pasaba esto tenían solamente un año para rescatar su casa y adicionalmente también se habla acerca de las ciudades levíticas, ¿no? Que estas debían ser tratadas de una manera diferente, ¿no? Todas las tribus, salvo los levitas, que ellos no se les concedieron tierras, sino 48 ciudades levíticas y tierras de pastoreo que la rodeaban, pues los levitas sí, digamos que si se les hubiera permitido vender sus casas sin garantía de una redención al jubileo, pues ellos ya de alguna forma podían haberse encontrado sin propiedades en absoluto de nada, o sea, absolutamente de nada. Incluso se me viene ahora a la mente ese pasaje, si mal no recuerdo, es en Jueces, no estoy muy seguro, pero es ese pasaje donde cuentan la historia de este levita que era errante, eh, y que él lo que hace es partir a su mujer y enviarla como a diferentes ciudades. No sé si alguno ha leído este texto, o sea, es un poco como fuerte la situación que narra, pero ahí justamente lo que quiero resaltar es que se narra que habían levitas errantes en la época, ¿no? Habían levitas que ni siquiera tenían una propiedad, no tenían tierras, no tenían nada y ellos andaban era errantes cuando se entiende y se supone que ellos deberían tener como esa tierra, ¿no? Esa propiedad, por lo menos esas ciudades eran algo seguro que era para ellos, ¿no? Pero aún así se lograban ver levitas que andaban por ahí sueltos también, ¿no? Eh, Muy bien. Ahí, bueno, también nos habla el texto que si un levita, bueno, vendía su propiedad, también otro levita podía de alguna forma redimirlo o comprar la propiedad para que ésta volviera pues a su dueño original en el año jubileo, ¿no? Los israelitas no debían eh, tampoco tratar a los extranjeros, digamos, con una actitud déspota, un comportamiento muy duro, digamos, sino que ellos también de alguna forma debían ser generosos también, aún con los miembros de su familia, ¿no? Que estuviesen necesitados. Y la ley de la Torah insiste en que los extranjeros debían ser bien tratados, ¿no? La familia de esta forma también iba a ayudar a que el hombre que vendía su tierra no tuviera tampoco que sufrir la desgracia de la esclavitud, que era lo más importante realmente. Y hay algo muy interesante y si yo mal no recuerdo, esta parasha también hablé de esta el año pasado, y enfaticé mucho sobre lo que dice el versículo 36 y 37, en donde no se debía tomar ningún tipo de interés y los préstamos debían ser sin interés, y eso era algo que estaba bien atestiguado pues en estos tiempos antiguos, ¿no? También se conocían leyes en cuanto a que iban en contra de un cobro de intereses excesivos, que Israel es el único que prohibía totalmente el pago de intereses en préstamos a los pobres, o sea, que es algo muy interesante también, ¿no? Eso yo creo que en parte esto es de lo que más se podría aplicar hoy en nuestra vida, que si tenemos un hermano que pasa una necesidad y nosotros de alguna forma tenemos los medios económicos para prestarle, podemos prestarle, pero debe ser de esta forma, ¿no? Sin querer recibir a cambio un interés siquiera, ¿no? Ni siquiera ya un interés excesivo, sino
ni siquiera pedirle un interés a un hermano, ¿no? Sin embargo, eh, estos préstamos, bueno, obviamente eran como de alguna forma caritativos. Ya la persona hoy en día, incluso si quiere decir, mira, te lo regalo, no pasa nada, pues de alguna forma se podía presentar la misma situación también en aquel entonces, ¿no? Eh, Esto permitía pues a un agricultor pobre comprar suficientes semillas para la siguiente temporada, cosas de estas. Y lo que sí se prohibía era... lo que sí se permitía era que se le cobraran intereses a los extranjeros. Eso sí era algo que se podía hacer, ¿no? Que incluso lo resalta el texto. Pero hay que tener en cuenta que lo que eran nuestros hermanos, y no solamente hablando del núcleo familiar, sino hablando de tu hermano en la fe, por así decirlo, para que mejor se entienda, ¿no? Y ya el verso 38, bueno, dice que el Señor es el que nos da la tierra con esa generosidad, y él básicamente lo hace con el fin pues justamente de un principio bíblico, y es amarnos los unos a los otros, ¿no? O sea, todo era con ese fin. O sea, de alguna forma tú ayudas a tu hermano, le prestas dinero, le alquilas o haces que él te sirva por un tiempo pues para de alguna forma ayudarlo a él a saldar su deuda, y de alguna forma te va a beneficiar a ti también. Pero el principio era siempre ayudar a tu hermano a que no pasara ninguna necesidad, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, y como último recurso, bueno, en los casos de deudas muy graves, el deudor podía venderse como esclavo, ¿no? Ya esto era como también algo de las últimas instancias, y estas leyes estaban pensadas también incluso para que la esclavitud, por decirlo de alguna forma, fuera lo más humana posible. Por eso dice el texto, no le mandes con dureza, y mandar pues hace más referencia a gobernar, ¿no? No lo gobiernes con dureza a esa persona que de alguna forma se ha visto en la necesidad de servirte, pues tampoco saques provecho de eso, ¿no? Afortunadamente, bueno, hoy en día no hay este tipo de esclavitud, pero bueno, se entiende que en Israel era también un poco diferente, ¿no? Al tener por lo menos estas regulaciones, y algunos comentan incluso que era algo como parecido a un encarcelamiento en lo que se entiende hoy del mundo moderno, solo que obviamente con ciertas posibilidades de saldar más fácil una deuda directamente con la persona, de no vivir en una condición deplorable, o no ser marcado como una persona paria, digamos como lo es hoy en día el encarcelamiento, ¿no? Cuando pagas una deuda, mmm, era menos degradante, ¿no? De alguna forma. Eh, ¿Qué más podemos decir al respecto de esto también? Mm, bueno, ya lo he dicho una y otra vez, siempre teniendo en cuenta que si un familiar podía saldar la deuda de su hermano, debía hacerlo. Era como una responsabilidad moral también, ¿no? Y esto es un principio bíblico bastante interesante si te pones a pensarlo, porque pregúntate si tú tienes tu hermano, tu hijo, incluso un tío, yo qué sé, y tú ves que él tiene una deuda eh, con una persona, y si tú eres una persona que quieres cumplir esto a rajatabla y quieres ceñirte a lo que dice la Torah, pues de alguna forma, si tú tienes cómo, tú serías capaz de desprenderte de tus medios económicos y decir, "Ah, pues mira, yo pago la deuda de mi hermano y así quedamos y listo". O sea, que es un principio bíblico muy fuerte, ¿no? Y que de alguna forma prueba también nuestro corazón y nuestra dureza, ¿no? Si es que la hay en cuanto al dinero, al desprenderte de los bienes materiales, ¿no? Eh, es complicado pensar en esto y saber si realmente muchos de nosotros lo aplicaríamos, porque claro, cogemos leyes hoy en día más simples como guardar el Shabbat, celebrar las festividades, pero no nos ponemos muchas veces a pensar en este tipo de leyes, como muchas otras también que son bastante complejas, y ahí sí podemos decir, y muchas veces seguramente diremos, no, pues ahí sí, esto sí necesariamente solo se aplica a esta situación, ¿no? Pero como lo digo, siempre el espíritu
del Yovel y el propósito del mandamiento es atemporal y de alguna forma se puede seguir aplicando con el amor a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, claro, el no cobrar con intereses, el prestar a los pobres de una manera desinteresada, el ayudar a tu hermano que está de pronto sin techo, sin abrigo, sin alimento, o incluso el saldar una deuda por un pariente tuyo que ha adquirido. Son cosas que realmente tal vez las dejamos mucho de lado y nos enfocamos en otras, pero pues mira, ponte a pensar, esto también hace parte de la Torah y esto hace también parte de los mandamientos que el Señor nos llama. Entonces es algo a considerar, me parece a mí también, ¿no? Eh, bueno, hay algo muy interesante que ya nos dice el verso del 44 al 46, en donde se habla que esta liberación del jubileo no se aplicaba a los extranjeros esclavos, ¿no? Y de alguna forma Dios redimió a su pueblo de la esclavitud egipcia para, no para convertirlo en un esclavo nuevamente, ¿no? O bueno, digamos que ellos entrarían ahora a ser como siervos y esclavos más bien del Señor, ¿no? Pero no de otras naciones ni de otros extranjeros. Por lo tanto, pues era impropio y era mal visto que un israelita fuese vendido o revendido como esclavo, ¿no? Especialmente incluso a un extranjero. Y pues esta ley era la garantía de que ningún israelita iba a volver a ser reducido justamente a esta condición de esclavitud, ¿no? Es como una celebración también de la gran redención que recibieron cuando el Señor los sacó de Egipto para que Él fuera su Dios y ellos su pueblo, ¿no? Muy bien, y vamos a ir a ya... Vale, esta creo que creo que estará la siguiente. Vale, pero no la he cambiado. Y vamos ahora sí a ir ya, digamos, como a la aplicación, ¿no? Que podemos tener acerca de lo que es todo este estudio de esta parashat. Vemos que, digamos, Levítico nos analiza lecciones en las cuales un cristiano, una persona seguidora del Mesías, puede aprender, ¿no? Bajo 4 puntos principales, lo cual es la justicia social, el culto social, las virtudes personales y la tipología mesiánica también de todo este texto, ¿no? El jubileo, como digamos justicia social, tenía por objeto impedir la acumulación de las riquezas de una nación en manos de unas pocas personas, ¿no? Sino que cada uno tenía un derecho inalienable, como lo decía el texto, a la tierra de su familia, ¿no? A su libertad también. Se los pedía, si los perdía por caer en deudas, los podría recuperar en este año jubileo, ¿no? Y la ley bíblica de alguna forma se está oponiendo, en este caso, hablando de una justicia social, pues a una tendencia como capitalista, ¿no? Y también de alguna forma un capitalismo desenfrenado, ¿no? En donde unos pocos pueden empezar a acumular, a enriquecerse, mientras todos se van empobreciendo. Y por lo contrario también apela a ir en contra de un comunismo a ultranza, ¿no? En donde toda la propiedad está en manos del Estado únicamente y ya no, sino que, o sea, como que el Señor supo regular muy bien esto, ¿no? Y llegar como a un buen balance, ¿no? Ni a derecha ni a izquierda, para los que me entienden. Al mantener justamente pues la tierra dentro de una familia concreta, ¿no? Y el jubileo de alguna forma también promovía esa unidad familiar, ¿no? En que las familias se cuidaran a sí mismas, cuidaran las propiedades de unos de los otros y no lo que se ve también incluso hoy en día, en donde más bien las mismas familias y núcleos familiares empiezan a pelear por querer tener ellos solo las propiedades, ¿no? Que es lo que vemos justo siempre en los testamentos, en las herencias, en donde ya ni siquiera los hermanos se preocupan por ayudarse unos a otros, sino ellos quieren absorber absolutamente todo para uno solo, ¿no? En cuanto a la visión de Levítico como el culto social, bueno, vemos que se prolonga es como una extensión, ¿no? Del día de reposo del Shabbat, incluso de ese año Shemitah, ¿no?
lo cual no se opone a una verdadera fe, ¿no? Este culto social, esta sociedad justa, van tomadas de la mano de la otra, ¿no? La preocupación debe ir unida por, digamos, estar siempre pendiente de ayudar a tu hermano, de amar a tu prójimo, de tener misericordia sobre él, lo cual pues era dirigido a una sociedad obviamente en donde Dios era el que regía sobre todos, en donde cada uno no tenía que velar por sus propios sacrificios, sino en buscarlo a Él, ¿no? Más que todo, era como el sentido, el culto social de todo esto, ¿no? El reconocer a Dios mismo como el sustentador de todas las cosas y que era quien nos había dado absolutamente todo, y asimismo podíamos nosotros como compartir y esto con nuestra familia, ¿no? Y velar los unos por los otros. En cuanto a las virtudes personales que nos puede hablar Levítico 25, lo que decía, el principio bíblico fundamental de todo esto es lo que dice Levítico 19, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es el principio moral que genera y que inspira pues la legislación de todo este mandamiento del jubileo, ¿no? También en el Nuevo Testamento se reconoce que los ricos tenían la obligación de dar a los pobres. Eso lo vemos incluso en 1 Juan 3:17. Si quieren lo vamos a leer, ya que tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a buscar 1 Juan 3:17. 1 Juan 3:17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿No? Es algo muy, muy profundo, como lo decía. Esto es algo que lo dice la Torah y lo dice todo este mandamiento, y aún así el Señor vuelve y lo reitera en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer Santiago 2:15. Y Santiago 2:15 dice, supongamos que un hermano o hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, ¿no? Entonces, llama mucho también igual la atención que esta naturaleza del jubileo se basaba mucho también en darle a tu hermano, ¿no? En ver cómo estaba tu corazón al respecto, ¿no? Si eres una persona que estaba dispuesta a ir más allá por tu hermano, a darle cuando él pasaba alguna necesidad. Y también nos deja ver de alguna forma que todo esto era pues una morada terrenal a fin de cuentas, ¿no? Pues para el hombre básicamente, ¿no? En donde somos extranjeros, somos residentes en esta tierra, y el Señor simplemente nos estaba dando algo donde vivir, ¿no? También es reconocer, ¿no? Que somos peregrinos, somos forasteros, y el arquitecto, el constructor de todo es Dios, ¿no? Por eso, bueno, siempre hay que anteponer la voluntad de Dios, quien es realmente el que va a tener cuidado de todas nuestras necesidades físicas, ¿no? No tenemos que en este caso estar pensando siempre preocupados por lo que nos falta y nos haga. Pues mira, el principio del Yoel también enseña que tú tenías que aferrarte a todo lo que el Señor te estaba proveyendo y te iba a dar, ¿no? Si confiabas plenamente en Él, te iba a sustentar, te iba a multiplicar al 200, 300%, y no tenías tú por qué que preocuparte de nada. Incluso eso podía asimismo también hacer que tú tuvieras la disposición y el poder para poder ayudar a otros hermanos, ¿no? Y en cuanto a la tipología mesiánica, vamos a leer Lucas 4 del 18 al 19, y este es el Señor Yeshua que está hablando, en donde dice, me ha enviado a proclamar la liberación la liberación a los cautivos y recuperar la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor
Y bueno, vemos como aquí él hace énfasis en ese año agradable del Señor, ¿no? Eh, Aquí el Señor está citando parte de Isaías 61, en donde usa la palabra liberación, que es la misma que se encuentra en Levítico 25:10, ¿no? Por lo tanto, parece muy probable que la descripción profeta de este año agradable del Señor o el año aceptable del Señor, como lo quieras llamar, se inspira en parte en esa idea del año del jubileo, ¿no? Donde este año agradable del Señor se inspira en que la era mesiánica va a traer libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos, y esto cuando inicia pues con la primera venida de Mashiach, ¿no? Que se completará justamente en la segunda venida de Mashiach, ¿no? Por tanto, el jubileo no solo se remonta a la primera redención de Dios con su pueblo en Egipto, sino que también incluso mira más allá hacia la restitución de todas las cosas, incluso hasta los cielos nuevos y la tierra nueva, en donde ya la justicia habitará plenamente y para siempre, ¿no? Entonces, bueno, con esto cerramos el estudio. Como lo decía, es una parasha muy corta, muy sustanciosa, pero bueno, se pueden sacar siempre bastantes cosas muy interesantes, y que quede siempre claro pues como ese principio, ¿no? El amor al prójimo, el mirar desinteresadamente las cosas materiales, no aferrarte tampoco a lo material, siempre tener presente, ¿no? Que el Señor es el sustentador, el que te ha dado absolutamente todo, y todo lo que tienes, asimismo se puede ir, y no nos pertenece. Estamos temporalmente en un paso, y yo lo veo así, en esta tierra todo lo que tengo el Señor me lo ha dado, y asimismo se puede ir, pero pues al final de cuentas el Señor mismo es el que te da todo, ¿no? Él es el que te sustenta, el que te alimenta, y no tenemos por qué preocuparnos de ese tipo de cosas tampoco, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, pues nada, hasta aquí lo dejamos, para no alargarme más. Espero que tengan una feliz semana, que el Eterno les bendiga, y nada, chao, shalom.